Hermanas, ¿cómo están? Saludándonos nuevamente, confiando en que el Señor siga haciendo su obra en cada una de nosotras. Hemos estado hablando en este último tiempo sobre la vida de la iglesia, sobre todo lo que como iglesia somos llamados a vivir y a compartir juntos. Hablamos la clase pasada sobre el pasaje de Hechos 2:42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hablamos sobre dos de estos propósitos a cumplir, que son pues la cena del Señor, la enseñanza también en la iglesia. Y vimos que la iglesia pues debe ser un lugar donde los creyentes puedan celebrar esta cena del Señor, donde recordamos la muerte de Cristo, su sangre derramada por nosotros. Hablamos también de la declaración de Pablo, de que cualquiera que comiera este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y bueno, entendimos que participar indignamente de la cena del Señor puede ser hacerlo con indiferencia, de manera ritualista, rutinaria o con un pecado sin confesar. También mencionamos que es necesario examinarnos a nosotros mismos antes de participar de la cena del Señor. Y sobre la enseñanza en la iglesia, hablamos también sobre la predicación expositiva, sobre el agradecimiento, el valor que como miembros debemos de estar dando a la enseñanza que recibimos en nuestra iglesia, y sobre todo cómo podemos ser pues de edificación para quienes Dios está levantando en la enseñanza en nuestra iglesia. Ahora, en esta ocasión pues vamos a estar hablando acerca del gobierno de la iglesia. ¿Sí? Es un tema que es importante que podamos nosotros comprender y que podamos conocer lo que la palabra habla sobre la manera en que debe ser constituido este gobierno para que el nombre del Señor pues sea glorificado, ¿no? A través de toda esta dirección que la iglesia recibe. Y bueno, en 1 Corintios 1:3 vemos que dice que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que entendemos que la autoridad suprema de la iglesia, en primer lugar, es Cristo, y toda autoridad en la iglesia es determinada por su soberanía. Entonces, al examinar nosotros el Nuevo Testamento, podemos notar que no se menciona cómo elegir nuevos apóstoles, pero sí pastores, ¿sí? Dejando, aquí vemos, se deja entrever que el gobierno de la iglesia local se dejó a cargo de los llamados ancianos u obispos o pastores, que estos tres nombres son nombres del mismo oficio. Entonces, hoy en día no hay apóstoles, ¿sí? Después de los que tuvo Jesús, ni con ellos ni una iglesia que esté sobre otra tampoco lo hay, por grande que ésta llegue a ser. Y en este punto queremos que podamos comprender primero bien estas dos situaciones, ¿no? En primer lugar comprendemos que el oficio de apóstol ya no existe hoy, ¿sí? Más bien hay dos oficios vigentes en la iglesia hoy, que son pastores y diáconos, de los cuales vamos a estar hablando. Ahora, Hechos, el libro de Hechos es donde aparece más veces esta palabra apóstol, ¿sí? En los evangelios se refiere a los 12 apóstoles que fueron escogidos específicamente por Cristo. En Hechos vemos que esta palabra se usa algunas veces de otras personas que no eran originalmente del grupo de los 12. Por ejemplo, Matías reemplaza a Judas como uno de los 12. Eso lo vemos en Hechos 1 del 15 al 26, si lo pueden leer en casa. Pablo también vemos que es llamado a ser apóstol a los gentiles. Jacobo, que fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, también es llamado apóstol en Gálatas 1:19, y también Bernabé en Hechos 14:14. Entonces, no cualquier persona podía llamarse en este tiempo apóstol, ¿sí? Había algunos requisitos que tenía que cumplir la persona para ello. Entonces, uno de estos requisitos era que, en primer lugar, esa persona tenía que haber sido testigo del Cristo resucitado. O sea, haber visto a Cristo resucitado. Esa parece ser la implicación que da Pedro antes de elegir a Matías, que lo vemos en Hechos 1:22, ¿sí? Matías fue la persona que iba a reemplazar a Judas Iscariote, ¿no? Porque quedaron ahora 11 apóstoles y iban a completarlos para que fueran nuevamente los 12. En Hechos 1:22 vemos que dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba,
uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, aquí están hablando precisamente de Matías. El mismo autor de Hechos se toma tiempo para mostrar detalladamente que Pablo había visto al Cristo resucitado en el camino a Damasco. Esto también lo podemos leer en Hechos 9, ¿no? La conversión de Saulo de Tarso, que conocemos como Pablo. Entonces ahora, el teólogo Tom Schreiner dijo algo importante. Dijo que para calificar como un apóstol, uno debía ser comisionado como apóstol y haber visto al Cristo resucitado. Entonces aquí vemos este requisito tan importante, ¿no? De que pues una persona llegara a ser apóstol. Entonces el apóstol Pablo también habla a la iglesia en Corinto sobre las señales de los apóstoles, ¿sí? Y esto lo vemos en 2 de Corintios 12, que dice: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. ¿Se dan cuenta? Aquí habla de señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Ahora, sabemos que teológica, históricamente, estas señales de apóstol hoy ya no existen tampoco, ¿sí? Además de todo lo anterior, Pablo se ve a sí mismo como el último de los apóstoles. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, del 7 al 8, que dice: después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos los apóstoles, o sea, hablando de ellos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, ¿sí? Entonces, él se menciona como el último de los apóstoles. Así que, bueno, esto también confirma que ahorita ya no hay apóstoles. Esto llama la atención, ¿sí? Que cuando también muere Jacobo, el hermano de Jesús, no vemos que hubiera una reunión para volver a elegir otro apóstol más, ¿sí? Eso lo pueden leer en Hechos 12. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no hay una sucesión apostólica, más bien que la autoridad apostólica está puesta en las escrituras, ¿sí? O sea, en el canon. Y las escrituras constituyen nuestra sola y final autoridad, ¿sí? Como hemos visto, la palabra es nuestra autoridad, no un apóstol, ¿sí? Y la enseñanza de los apóstoles ahora nada más está preservada en el testimonio de las escrituras. Así que bueno, si nosotros dijéramos que nosotros somos una iglesia apostólica, lo podemos hacer en el sentido de que nosotros tenemos el fundamento, nuestro fundamento en la autoridad apostólica de las escrituras, como vimos en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, en ese caso, sí podríamos decir que somos una iglesia apostólica en el momento de decir que tenemos el fundamento de los apóstoles, ¿sí? Pero no porque tenemos un apóstol como autoridad. Ahora, las iglesias en su gobierno, más bien que están bajo este tipo de personas que se llaman apóstoles, ejercen una influencia más bien autoritaria, ¿sí? No tienen una referencia escritural, porque ellos dictan la vida de sus seguidores, ¿sí? Lo cual es extremadamente peligroso al caer en un autoritarismo que reprime el pensamiento crítico y abre la puerta al abuso. Entonces, le hicieron esta pregunta a R.C. Sproul, que es muy importante lo que él contestó. Le dijeron: ¿existen apóstoles hoy? Y la respuesta de él fue tajante, ¿no? Dice: si estás en una iglesia donde una persona dice tener autoridad apostólica, corre por tu vida. Así que bueno, por razones de guardar una limpia conciencia, cuando vemos que alguien está en una iglesia donde hay apóstoles, pues no es bueno que nosotros dejemos pasar por alto que la vida espiritual de esa persona está corriendo peligro, y no podremos y no deberemos simplemente decirle que no pasa nada al mantenerse ahí, ¿sí? Lo mejor al final va a ser que siempre se busque una iglesia bíblica en donde se respeten los oficios bíblicos de acuerdo a como los vamos a estudiar hoy, y en el nombre del Señor sea glorificado, sea glorificado en todo, ¿sí? Y que esto sea la motivación que se dé a la iglesia para que otros lo hagan. Ahora, en segundo lugar, también entendemos que hoy no hay ni concilios, no hay una iglesia que esté sobre otra, por grande que ésta llegue a ser, ¿sí? Toda la iglesia local, o sea, cualquier iglesia local debe de ser autónoma y libre de cualquier autoridad externa o de cualquier control, ¿sí? Toda iglesia local tiene el derecho de gobernarse a sí misma y con libertad de interferencias de cualquier jerarquía de individuos o de organizaciones, ¿sí? Esto vemos, por ejemplo, en Tito 1:5, que dice: por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Este pasaje es muy importante para hablar del gobierno de la iglesia, porque aquí está hablando precisamente de la causa por la que se pide establecer ancianos, ¿sí?, en cada iglesia local. Entonces, cada iglesia, a través de sus ancianos y su interpretación y aplicación de las escrituras, va a ser el único juez de la medida y método de cooperación en esa iglesia. Así que bueno, entendiendo todo esto anterior que acabamos de mencionar, vemos que el gobierno espiritual de la iglesia fue dado a los pastores, ¿sí?, que en este caso mencionamos que pueden ser llamados como obispos, como ancianos, como pastores. El gobierno en una iglesia local debe hacerse como hicieron los apóstoles cuando fue necesario elegir un sustituto para Judas Iscariote, ¿no? Ahí en Hechos 1:20, que habla de esto, que dice: en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo, hablando del pasaje que mencionamos anteriormente acerca de Matías, quien tomó el cargo de Judas. Así que bueno, el gobierno de la iglesia local, según la Biblia, entendemos entonces que es pastoral, ¿sí? Igual que como opera, un presidente, por ejemplo, ¿no?, que se sujeta a las leyes de su país. Esa es la función más o menos como la que vamos a comprender. Los pastores son personas que van a administrar estando sumisos a los mandamientos, no a sus propios criterios, ¿sí? Van a estar sumisos a los preceptos, a los testimonios de la palabra de Dios. Ellos van a llevar una administración que es delegada por el Espíritu Santo, ¿sí? Dicho de otra manera, la iglesia es la casa de Dios y Él tiene administradores, tiene ministros, quienes se van a ocupar de cuidar de esta casa conforme a la voluntad revelada en la Biblia del Señor. Ahora, en ese sentido, los pastores reciben de Dios ese poder para administrar de acuerdo con las necesidades de la iglesia, ¿sí? ¿Y cuáles son estas necesidades de la iglesia? También tenemos que entender a qué son llamados estos pastores. Pues en primer lugar son llamados a enseñar su palabra, a administrar los sacramentos como el bautismo, como la cena del Señor, a orar, a amonestar, entre otras cosas. Y bueno, los ministros deben actuar como administradores, no como dueños, porque obviamente ellos van a ser también llamados a dar cuenta de todos estos talentos que recibieron para administrar bien la casa del Señor. Entonces, así vemos que, por ejemplo, dice Hebreos 13:17, que dice: ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, aquí esa es una base, ¿no? Los pastores han de dar cuenta. Entonces, los pastores tienen jurisdicción sobre todos los asuntos de la iglesia local y esto es por precepto del Señor, lo estableció Él. Tienen autoridad o gobierno, se podría decir espiritual, por eso se les llama el gobierno de la iglesia, en cualquier lugar en cualquier rincón de la casa de Dios, o sea, que es la iglesia. Vemos en 1 Timoteo 5:17 que esta administración o gobierno recae sobre el hombro de los pastores, ¿sí? Pero que también no todos los pastores lo van a hacer bien o no todos van a predicar y enseñar bien. Y aunque todos están al mismo nivel de autoridad, no todos tienen la misma influencia sobre el rebaño en asuntos de enseñanza. Ahí dice, ¿no?, en 1 Timoteo: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, en el oficio de un anciano es necesario que la iglesia conozca cuáles son los requisitos que debe cumplir un anciano y cuáles son las responsabilidades que debe de llevar este oficio. Entonces, veremos en primer lugar aquí los requisitos, ¿sí? Y aquí Pablo, bueno, establece dos listas, en su mayoría son paralelas, y son cualificaciones que nosotros vamos a ver para los ancianos, y estas las vamos a ver en 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito 1, 5, 9, que me gustaría que las pudieran ustedes leer en casa bastante detallado, ¿sí?, para que podamos entender verdaderamente lo que está diciendo aquí, ¿no? Y bueno, y los responsables de identificar a estos nuevos ancianos, pues que es la iglesia, necesitamos realmente asegurarnos de que los candidatos reúnan las cualificaciones establecidas en ellas. Es muy fácil que nosotros nos dejemos llevar por los criterios del mundo a la hora de elegir líderes, ¿sí?
A veces nada más nos dejamos llevar por el éxito, por la riqueza o por la popularidad o por el carisma, ¿no?, de alguien, etcétera, en lugar de defender los estándares de las escrituras. Entonces Dios mismo nos ha dado las cualidades que Dios busca en un hombre que es llamado por él al liderazgo, y debemos de seguir estas cualificaciones de los que nos habla la palabra para nosotros realmente determinar quién es llamado al liderazgo. Y bueno, en ningún lugar nosotros vemos que Dios hable de la inteligencia, por ejemplo, que deba tener un hombre, o de la preparación académica, o del nivel social, nivel cultural, y mucho menos de la apariencia física. Más bien vemos que Dios busca hombres con celo por su gloria, hombres que estén sinceramente interesados en el bienestar espiritual de la iglesia, hombres que tengan un profundo anhelo por servir a Dios, que no anhelen, o sea, que no solamente estén anhelando una posición pastoral, sino que puedan ser hombres que sean imitados, que puedan presentarse ante la iglesia como un modelo de un creyente en lo que respecta a su carácter, a su vida familiar, a su madurez espiritual, a su testimonio en el mundo. Entonces, bueno, hermanas, Dios no mira a los hombres definitivamente como nosotros miramos, ¿sí? Sus normas de elección son muy, muy distintas a nuestras propias normas, por eso es que hay que ir a la palabra. En 1 de Pedro 5, del 2 al 3, dice algunas características necesarias en la vida de estos obispos. Por ejemplo, dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos. Aquí vemos que Pedro está encargando a los ancianos que tengan un liderazgo amable, con un corazón voluntarioso, con sincero deseo. Esta disposición a servir es un componente clave para identificar a líderes potenciales. Ahora, Pablo indica que va a ser muy natural y muy apropiado que algunos deseen esta tarea de servir o de supervisar dentro de la iglesia, que esto no es algo malo que alguien tenga como deseo, porque dice en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, o sea, que en este caso vamos a ver que esta palabra significa supervisor, buena obra desea hacer. O sea, es algo bueno, es una buena obra que puede Dios poner en el corazón de alguien. Así que no está mal que alguien lo desee. Si después de considerarlo cuidadosamente una persona no tiene deseo o disposición de servir, entonces esto sí nos está indicando que no es adecuado para este papel, ¿sí? Así que bueno, hay que observar estos requisitos que la palabra nos enseña en cuanto al oficio de obispo, de anciano o de pastor, que estamos hablando que es prácticamente el mismo oficio. Y podemos decir, hermanas, que esta lista, la verdad es que no es solamente para evaluar a hermanos que pueden ser llamados a ser ancianos de la iglesia. Es una lista que también cada coordinador de ministerio, cada servidor en la iglesia, deberíamos de evaluar nuestra vida a la luz de estas calificaciones, ¿sí? Como una tabla de medir para nuestras propias vidas en relación a los ministerios en los que servimos. Esta lista es lo que Dios pide de un hombre que ha tenido el privilegio de guiar a los demás dentro de la iglesia, ya que él va a ser un modelo para que otros lo copien, ¿sí? Para que otros lo sigan. Entonces vemos en Lucas 6:40 que dice: el discípulo no es superior al maestro, pero cuando sea perfeccionado será como su maestro. Entonces, hermanas, la iglesia nunca va a ser nunca va a ser más la iglesia de lo que sus líderes son. O sea, la iglesia siempre va a ser una copia o va a ser un retrato de lo que son sus líderes. Por eso dice que el discípulo llega a ser como su maestro, porque en el nivel en que están sus maestros, a ese nivel van a llegar los hermanos de la iglesia también. Por eso es que es muy importante evaluar a los líderes y a los servidores también de nuestra iglesia, ¿sí? El hermano Sugel Michelén nos dice que todos estos puntos que vamos a ver, menos ser apto para enseñar y no ser un neófito, son aplicables a todo miembro de la congregación. Así que bueno, creo que con estos puntos es importante que todos nos analicemos, ¿sí? Porque estas calificaciones son el retrato de lo que es un creyente fiel y es la meta a la que todo creyente deberíamos de movernos, utilizando todos los recursos que Dios ha puesto para llegar a esa meta. Entonces, bueno, vamos a ver estas calificaciones bíblicas, ¿no? En primer lugar dice que el obispo debe ser irreprochable
y gozar de una reputación de los de afuera. Y bueno, aquí tenemos que observar que lo que estos dos requisitos no pueden primero significar, porque muchas veces se han malinterpretado. Sin duda, bueno, Pablo no está diciendo que un hombre sirva como un anciano o pastor y que debe ser perfecto, que no debe de tener enemigos o que no debe de tener ninguna acusación, porque en otras partes de su correspondencia a Timoteo, por ejemplo, Pablo está dando a entender que muchos se le han opuesto, lo han abandonado, han sentido vergüenza de él. ¿Sí? Aquí les dejo algunas citas donde habla de esto, que es 2 de Timoteo 1, 8, 15, 16, el 4, del 10, 14 y 16. Por otra parte, también vemos en las cartas de Pablo que él fue acusado de ser de todo, ¿sí? Él fue acusado desde voluble, desde tonto, demasiado débil, demasiado duro, y pueden leer 2 Corintios 1, 12 al 23, 2 Corintios 10 del 1 al 10, y también en Hechos Pablo es muy ridiculizado muchas veces como un agitador, un violador de la Torá en ese tiempo, un enemigo de la ley de Moisés, ¿no? Y eso lo ven en Hechos 21 del 27 al 36. Entonces Pablo ciertamente no era intachable a los ojos de sus adversarios, no tenía a veces una buena reputación con todos los de afuera, ¿sí? Y vemos esta misma dinámica aún más claramente con nuestro Señor Jesucristo. Si alguien podía ser etiquetado como controversial, como asediado, como perseguido por acusaciones graves o por rodeado por escándalos, era Cristo mismo, ¿no? A él se le acusó de ser un glotón, un borracho, en Lucas 7:34, un falso profeta, en Lucas 7:39, uno que no guardaba el día de reposo, en Lucas 6 del 2 y 7, un amigo de pecadores, en Lucas 7:34, loco, Marcos 3:21, poseído por el demonio, Juan 10, 19, 20, 31 al 33, y un blasfemo en Mateo 26 del 57 al 67. Jesús murió como un criminal convicto con apenas un amigo público en el mundo, ¿no? Que ahí estuvo Juan delante de él en la cruz. Así que bueno, a menos que queramos excluir a Pablo y a Jesús de servir como obispos en la iglesia, debemos concluir que el ser irreprochable y ser bien visto por los de afuera debe de significar algo distinto a que esta persona le cae bien a todo el mundo y no tiene enemigos y no hay acusaciones en su contra. Esto no solo es un estándar insostenible para casi cualquier persona y tampoco es bíblicamente consistente, hermanas. Así que bueno, nos tenemos que preguntar entonces qué significa ser irreprochable. Bueno, un hombre irreprochable cuando se sabe que es un hombre que es fiel a su esposa, sobrio, prudente, con dominio propio, un buen administrador de su casa, gentil, respetable y así sucesivamente varias cosas que vamos a ver. Puesto que Pablo está escribiendo a pastores o iglesias locales, es lógico pensar que los árbitros, ¿verdad?, de si él es un obispo, de si irreprochable, son aquellos a nivel local que están lo suficientemente cerca para dar fe o para contradecir el carácter de un hombre. Entonces, una vez más, sabiendo lo que sabemos acerca del ministerio público de Jesús, el requisito no debe ser forzado a significar que el anciano debe ser universalmente querido por todo el mundo y sobre todo el mundo no regenerado. ¿Sí? Más bien, el asunto para nosotros, como lo fue en Éfeso en ese tiempo, es que el liderazgo en la iglesia no debe traer ningún descrédito sobre la iglesia a través de acciones incorrectas o inmorales. ¿Sí? Así que bueno, entendemos que la idea detrás de irreprochable y de buena reputación es básicamente la misma. El anciano, pastor, obispo debe poseer un carácter semejante al de Cristo en su vida y debe de poseer virtudes que no sean fácilmente refutadas por aquellos que lo conocen mejor, más de cerca. Ahora, como conclusión, entendemos que la palabra irreprochable se refiere a algo que es honorable, respetable, estimado, digno, y esto está estrechamente relacionado con respetable, ¿sí? Entonces, realmente esta es la calificación que se espera de los ancianos. Ahora, número 2, el obispo debe ser marido de una sola mujer. Esto nos habla de un hombre, en primer lugar, que es reconocido por su fidelidad hacia su esposa. Sí, aquí hay muchas controversias, pero tenemos poco tiempo para extendernos como realmente pues podríamos hacerlo, ¿no? Eso lo aprenderemos pues más adelante, ¿no? En nuestra iglesia.
Pero bueno, básicamente se refiere a que este es un hombre dedicado a servir, amar, proteger a su mujer, un hombre íntegro en lo que respecta a la fidelidad conyugal, un hombre que está dedicado a una sola mujer y a una sola esposa. Número 3 también, el obispo debe ser sobrio, prudente y decoroso. Aquí sí vamos a ampliar un poco. Esto significa que es un hombre que en primer lugar no es dado a los excesos, ¿sí? Debe ser sobrio. Es un hombre moderado, es un hombre templado que vive en santidad, que posee su mente en orden y consecuentemente su vida toda se está moviendo en el margen del orden. Es un hombre que no es un caos, o sea que su vida no está en confusión. El comentarista Kent dice algo importante. Dice, el ministerio no es un lugar para el hombre cuya vida es una continua confusión de planes inconclusos y de actividades no organizadas. O sea, este hombre no es alguien que su vida esté llena de actividades inconclusas. Este hombre se mueve por principios, no se mueve por instinto, según las circunstancias en las que esté viviendo. Es alguien que no permite que las circunstancias lo manejen, sino que él maneja a las circunstancias, ¿sí? Hay alguien que ha dicho que el hombre fiel a Dios es como un termostato, no como un termómetro. Y aquí es importante entender este concepto. Miren, el termómetro depende de que si la temperatura fuera está caliente, entonces él se calienta. Pero el termostato, si ve que la temperatura está muy arriba, él la regula. Entonces, este es el hombre de Dios verdadero, que no puede ser un termómetro, porque en cuanto sus circunstancias se aprietan, pues él se va a ver perdido. Más bien debe ser un termostato que mantenga sus emociones en su justo lugar y que ayude también a los demás a poner sus emociones en el lugar correspondiente. Este es un hombre ordenado. Esta característica es imprescindible en la vida de un pastor, de un anciano, que desea hacer la obra de Dios de una forma eficaz. Ahora, hermanas, por la experiencia de varios pastores se ha mencionado que esta es una de las características más difíciles de lograr, porque el pastor tiene la responsabilidad de ordenarse a tal punto de mantener el orden de sus prioridades, y es muy difícil que alguien pueda tener todas las cosas en un justo lugar sin una dependencia de Dios continua, ¿sí? Además de que, bueno, cuando un hombre se mueve en orden en sus prioridades, es un hombre que va a ser muy criticado por otros, porque este hombre no se va a mover de acuerdo a los problemas o de acuerdo a las necesidades, sino por principios. En otras palabras, este hombre va a llevar su vida, no se lo lleva la vida, ¿sí? Y por esta razón normalmente va a ser muy criticado, porque dará prioridad a asuntos que sean lo primero, aunque a los demás no les parezca, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas prioridades del pastor? Y hay que entender, en primer lugar, pues está su vida espiritual, como dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es algo que un pastor tendrá que hacer. Él tendrá que crear el tiempo para cultivar primeramente su relación con Dios, porque no siempre va a tener ese tiempo por tantas ocupaciones que hay en la Grey. John Owen, él dijo, el pastor que no se predica el mensaje a su propio corazón no será eficaz de presentar el mensaje a otros, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo como base en la vida de un pastor. En segundo lugar, cada pastor debe cuidar de su familia y debe dedicarle tiempo a ellos. Entonces, bueno, ya va a sacar tiempo para la vida pastoral, para la labor pastoral, para o sea, estamos hablando de la preparación de la predicación de otros cursos, consejerías, visitar enfermos, buscar a quienes no anden bien con el Señor, animar a los débiles, amonestar a los ociosos, sostener a los caídos, etc. Todo esto va a requerir tiempo. Y aparte de todo esto, un pastor debe de darle ese cuidado también a su propio cuerpo, porque vemos que si él no le da ese descanso como dormir, como irse de vacaciones, como alimentarse correctamente, pues él obviamente ya no va a poder hacer la labor pastoral como debe, ¿sí? Charles Bridges dice que en muchas ocasiones la ineficacia de un pastor se debe a que ese individuo agrede su propio cuerpo, no dándole a su propio cuerpo el descanso que necesita. Bueno, el número 4 es que el obispo debe ser hospedador. Esta palabra significa amigo del extranjero, así textual. Debe amar y debe ser amigo del desconocido. Esto no significa, o sea, significa que la casa del pastor debe estar abierta para todo el necesitado, pero no significa que la casa del pastor debe ser invadida. Esto es un término que se ha equivocado. Es más bien una casa abierta para el necesitado, una casa abierta para ser un refugio para este tipo de personas.
Y esta cualidad, hermanas, no es solamente para el pastor, es para todos los hermanos de la iglesia. Nuestros hogares deben de ser un refugio para todo aquel que lo necesita de verdad. Número 5, el obispo debe ser apto para enseñar, ¿sí? Y aquí entendemos que el ser apto para enseñar no es una cualidad que tiene que ver con ser inteligente o con el intelecto, sino con el carácter. Esto tiene que ver, que para ser apto para enseñar, primero se debe ser apto para aprender. Entonces, la principal labor del pastor es enseñar a otros. Así que el hombre llamado al ministerio debe ser apto para enseñar. Esta es una de las cualidades que se pide específicamente para la labor pastoral. Ser apto para enseñar es tener la capacidad de transmitir información a la gente, ser un ejemplo, como Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en palabra, pureza, etcétera, cuando le dice que ninguno tenga en poco su juventud. ¿Sí? Debe de poseer esta persona un sólido fundamento doctrinal, debe ser una persona preparada en la palabra, que pueda realmente amonestar con sana doctrina, y debe ser un hombre que tenga disciplina en el estudio de la escritura. Número 6. El obispo no debe ser dado al vino, no pendenciero, sino amable, no contencioso y no avaricioso. Esto nos habla de que es una persona controlada en sí misma, debe tener dominio propio, no de acuerdo a sus criterios, sino de acuerdo a los principios que él conoce en la escritura. Por eso un pastor no puede detenerse, por ejemplo, a beber vino, porque esto muestra que no tiene dominio en sí mismo. Tampoco puede ser pendenciero. ¿Qué es esto? Con mal genio, que pleitea, que pelea, que siempre se anda metiendo en líos, que siempre tiene problemas con todo el mundo. Un hermano que es así como un puercoespín, que solamente anda a la defensiva, reaccionando todo el tiempo. Entonces, un pastor con esta debilidad, de verdad, hermanas, es una verdadera desgracia para la iglesia. Más bien debe ser una persona amable, apacible, condescendiente respecto a sus propios derechos también, ¿no? Y aun cuando tiene que defender la verdad, esto lo va a hacer sin ofender en lo personal también. El pastor no debe ser un buscapleitos, no debe participar de discusiones necias, aun cuando un hermano solamente lo busque para discutir con él. Tampoco puede ser avaro, alguien que ame el dinero, alguien que tenga como meta solamente el hacerse rico, porque esto es lo que traspasa a muchos, lleva a ser traspasado de muchos dolores. No se trata de que también los pastores tengan una vida de pobreza, ¿no? Porque la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario. Pero una cosa es vivir decentemente y otra cosa es esquilar a las ovejas, ¿no? Para beneficio personal, como hoy en día vemos que hacen muchas iglesias. Entonces los pastores no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas y tampoco deben ser avaros. Número 7. El obispo debe gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda honestidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Bueno, un hombre, antes de ser elegido, debe haber dado testimonio de que él gobierna bien su casa. ¿Sí? Esto significa que ese hombre asume la responsabilidad y la autoridad que le ha sido dada por Dios, que es cabeza, que está al frente de su familia, hablando de su esposa y de sus hijos, proveyéndoles dirección espiritual a ellos. Un hombre, hermanas, que fácilmente le delega a la esposa la autoridad del hogar, no debe estar en el ministerio, porque eso significa que es irresponsable en el ejercicio de su autoridad que le ha sido conferida. Si un hombre no vela por su propia casa, no va a poder velar por la iglesia. El pastor debe estar al pendiente de su casa, de su esposa, de sus hijos, debe gobernar su casa, debe proveer para los suyos. Él tiene que ejercer una autoridad con firmeza, pero al mismo tiempo con mucha sabiduría y con mucho amor. Este es un hombre que tiene que estar al tanto de las necesidades de su familia y que va a tratar de cubrirlas en la medida de sus posibilidades. No estamos hablando solo de las materiales, sino de todo lo que se llame necesidad en su hogar. Número 8. El obispo no puede ser un recién convertido, ¿sí? Porque dice la Biblia que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Así que bueno, aquí se habla no solo de alguien que acaba de ser convertido, ¿sí? Como una plantita, ¿no? Recién plantada, sino de alguien que también no posea a lo mejor la madurez necesaria para estar en esa posición de pastorado. Un nuevo creyente no solamente va a carecer de la experiencia necesaria para obrar sabiamente y con discernimiento en las situaciones que se le van a presentar en el ministerio, sino que también se va a envanecer y puede caer en la condenación que cayó el diablo, que es que se corrompió, ¿no? Por el orgullo. Entonces, un recién convertido puesto en el ministerio se va a hacer mucho daño a sí mismo, pero también le va a hacer mucho daño a la iglesia.
Entonces, cada una de estas cualidades las pueden ustedes estudiar, hermanas, a profundidad. Aquí la estamos dando solamente como un vistazo, pero de verdad hay mucha riqueza en ellas y yo les recomiendo que las estudien a profundidad. Ahora, también mencionamos que hay responsabilidades que un anciano, un pastor, va a tener en la iglesia, entendiendo que si los requisitos anteriores mencionados no están presentes en su vida, la persona no debería estar llevando a cabo estas responsabilidades, porque una realidad es que este ministerio de liderazgo cristiano es que va a implicar demasiado sufrimiento. A veces, desafortunadamente, esto se ignora y no se toma en cuenta que conlleva mucho sufrimiento. Así que bueno, entendiendo todo esto, hay que comentar también las responsabilidades. Número 1, los ancianos han de proveer de crecimiento espiritual y protección a la iglesia. Entonces, en primer lugar, los ancianos tienen el deber de cuidar de la iglesia como pastores. No es esto como un panel de directivos, ¿no? Al estilo así corporativo. No, aquí vemos dos palabras que son episcopos y presbúteros, que normalmente se traducen como ancianos en español, y la primera palabra, episcopo, significa supervisor, o sea que el papel del anciano es de liderazgo espiritual, es de supervisar. Y vimos también que es una buena obra, ¿no? Y comprende esta guía, protección, enseñanza, disciplina y el gobierno de la iglesia. Entonces, el oficio de un anciano es vital para la estructura y para la salud de la iglesia. Una iglesia sin ancianos, pues va a estar simplemente incompleta. Número 2. Los ancianos han de pastorear el rebaño de Jesucristo por medio del fiel ministerio de la palabra. Ellos deben edificar el cuerpo de Cristo por medio de una enseñanza fiel y de protegerlo del error. Entre estas cualificaciones vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que deben de tener ese don o habilidad, ¿verdad? De enseñar, como vimos, ¿no? Porque ellos tienen que exhortar con sana doctrina, refutar a los que contradicen, ¿no? Deben de predicar la palabra, deben de amonestar, de reprender, de exhortar con mucha paciencia y con mucha instrucción. Número 3, los ancianos van a liderar mediante un ejemplo piadoso, que esto también es muy básico. Los ancianos han de ser piadosos en su propia vida, deben de estar sujetos a un alto estándar de rendición de cuentas, ¿sí? Y aquí cabe mencionar que los ancianos que pecan, por ejemplo, sin arrepentirse, ellos deben de recibir una reprensión pública porque sirven públicamente. Dice 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, los ancianos en sí están en una posición privilegiada y por eso se les exige un alto estándar de responsabilidad, ¿sí? Como dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y bueno, también tenemos que entender cuál es nuestra respuesta como miembros de la iglesia. ¿Qué debemos nosotros mostrar hacia los ancianos que Dios ha puesto en nuestra iglesia? Bueno, antes que nada debemos considerar que cuando un hermano muestra un llamado interno, o sea, cuando dice si alguno aspira al cargo, ¿sí? También debe de haber un llamado externo. Y este llamado externo tiene que ser visto y confirmado por los de adentro, o sea, por la iglesia local, ¿sí? Específicamente estamos hablando de la membresía de la iglesia, los que son miembros. Entonces, observamos cómo hizo Pedro para elegir, por ejemplo, el sustituto de Judas, ¿no? Fue y consultó. Y se presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías, en Hechos 1:23, ¿sí? Y bueno, aquí también dice que después les designaron ancianos en cada iglesia, en Hechos 14:23. Esta palabra designar se emplea para poner a alguien en su puesto con levantamiento de mano, o sea, por votación. Eso es a lo que se está refiriendo esta palabra designar. Así que bueno, la elección de oficiales en la iglesia es corporativa, o sea, todo el cuerpo de Cristo lo debe de hacer. Así que vemos cómo la palabra enseña cómo la iglesia debe involucrarse activamente en la selección de sus líderes, ya que serán los miembros quienes van a recibir las ventajas o las desventajas de ser guiados por estos hombres. Entonces, la iglesia, toda la iglesia, debemos de participar en buscar a nuestros líderes. Cuando se pone, hermanas, a votación que haya algunos prospectos de ancianos, la iglesia debe votar, nosotros debemos de ser responsables. La decisión final ya será de los líderes establecidos, porque esto lo habla Hechos 6, que cuando los hermanos de la iglesia ya llevaron siete nombres a los apóstoles, ellos les impusieron las manos
en señal de aprobación final. Entonces la aprobación final pues la dan los líderes de la iglesia. Así que hermanas, entendemos que el papel de la iglesia es llamar al ministerio a hombres que ya han dado pruebas de que Dios los ha llamado. Y realmente eso es algo importante. Ellos ya debieron de haber mostrado que son llamados. La iglesia lo único que va a hacer es reconocer simplemente a los hombres que ya Dios ha cualificado y que ha llamado para el ministerio. Ahora, otra manera de ordenar ancianos en una iglesia es también por transferencia de otras congregaciones, ¿no? Aquí vemos en Corintios 4:10 que dice: Aristarco, también Marcos, el primo de Bernabé, si va a vosotros, recibidle bien. O sea, cuando Pablo enviaba a algún hermano a otras iglesias, era su buena costumbre escribir una carta para que fuera bien recibido. Esa carta la dirige a la congregación, no a los líderes, ¿sí? Porque los nuevos líderes de otras iglesias debían, pues obviamente, recibirles, ¿no? Pero debían de traer una carta de transferencia. Entonces, bueno, aquí vemos esta otra parte. Bueno, y comprendiendo todo esto, vemos que hay algunas maneras en que la iglesia también debe de honrar a sus ancianos, a sus pastores, de acuerdo a la Escritura. Vemos en primer lugar que la iglesia debe honrar a los ancianos respondiendo de buen agrado a su instrucción y liderazgo. ¿Sí? Aunque los ancianos tienen responsabilidades de peso hacia la familia de la iglesia, las Escrituras dejan muy en claro que dicha familia a su vez tiene la obligación de responder de buen agrado, con gozo, a los líderes que Dios ha colocado. ¿Sí? Entonces en Hebreos se exhorta a la iglesia que dice que obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, permítanles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no es provechoso para ustedes. Lo pueden leer en Hebreos 13:17. En segundo lugar, la iglesia debe honrar a los ancianos proveyendo materialmente para aquellos que trabajan en la enseñanza, ¿sí? Entonces aquí entendemos que no todos los pastores van a servir de tiempo completo. Algunos ancianos pueden estar dedicados de manera particular a la tarea, van a dedicar más tiempo. De igual manera, no todos los ancianos van a entregar su tiempo únicamente a la obra del ministerio y van a ser apoyados económicamente por eso, pero algunos sí. La iglesia tiene esta responsabilidad de proveer materialmente para aquellos que sí trabajan en el ministerio de la palabra, ¿no? Esto lo pueden ver donde dice en 1 Timoteo 5:17 que dice que sean de doble honor, ¿sí? Entonces se les debe recompensar bien ese servicio, se debe de reconocer esa labor si es que se realiza con diligencia, ¿sí? Porque este es un trabajo digno y se debe de tratar de forma honrosa y no con una recompensa exigua. Habrá distinciones, ¿no?, entre algunos hermanos que dedican su tiempo a la obra completamente y quienes lo hacen en términos de menos intensidad, ¿no?, o de enfoque también en su servicio, pero es un hecho de que sí comparten un carácter fundamental como pastores, ¿no?, subordinados del rebaño de Dios. Número 3, la iglesia debe honrar a los ancianos protegiéndolos de los ataques injustos. Esto lo vemos en 1 Timoteo 5:19. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Entonces, como sucede con los líderes en cualquier otro contexto, los ancianos siempre van a estar expuestos a ocasiones de crítica y de mucha oposición. Entonces, bueno, la iglesia tiene esta responsabilidad. Y número 4, y para terminar, la iglesia tiene la obligación de orar por sus líderes, ¿sí? Esto lo hemos visto en Hechos 13:18, que Pablo pedía oración por sí mismo, lo hemos mencionado, y Pablo siempre expresó su compromiso de orar por otros creyentes, ¿no? Y bueno, hermanas, este es el gobierno que la iglesia debe buscar bíblicamente, hombres valientes para estar en esta labor a quienes Dios de verdad les ponga el peso en su corazón, ¿sí? De irse al ministerio a pesar del sufrimiento que este conlleva, ¿sí? La mies sigue siendo mucha, los obreros siguen siendo pocos. El hermano Sugel Michelén dice algo tremendo. Dice, es una pena que el diablo tiene a sus siervos trabajando a tiempo completo en su obra y el Señor que murió en una cruz no tiene quien le sirva en su iglesia, ¿sí? Entonces, pidamos a Dios que levante pastores fieles para nuestra iglesia. No hombres perfectos, no estamos buscando hombres perfectos, pero sí hombres consagrados a Dios y comprometidos con su causa. Y bueno, les dejamos aquí las siguientes preguntas para comentarles en su discipulado. He comprendido el gobierno que la iglesia debe tener de acuerdo a la palabra.
Comprendo la razón por la que hoy en día ya no hay apóstoles. Comprendo el oficio del pastor, que es administrar la grey, enseñar la palabra, orar, amonestar, etc. ¿Cuál es mi participación cuando en mi iglesia se busca designar nuevos ancianos? ¿He observado las cualidades bíblicas al votar por nuevos ancianos o he buscado los criterios del mundo a la hora de elegirles como inteligencia, preparación académica, nivel social o apariencia? He evaluado mi vida personal a la luz de los requisitos bíblicos para un obispo, como ser irreprensible, fiel al cónyuge si soy casado o casada, sobrio, prudente, decoroso, o sea, tener orden en mis prioridades, en mis emociones, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no contencioso, sino amable, no avaricioso. Comprendo las responsabilidades de los líderes de la iglesia como proveer crecimiento espiritual, protección a la iglesia, pastorear al rebaño de Jesús por medio del ministerio fiel de la palabra, liderar mediante un ejemplo piadoso. Honro a los líderes de mi iglesia respondiendo de buen agrado a su instrucción y liderazgo, proveyendo materialmente para aquellos que trabajan en la enseñanza con diligencia, protegiéndolos de los ataques injustos y orando por ellos. Considero que en mi iglesia existe un gobierno que cumple con los requisitos bíblicos, que son hombres no perfectos, pero sí consagrados a Dios y comprometidos con su causa. ¿Por qué sí y por qué no? Y bueno, hermanas, en nuestra iglesia se busca tener un liderazgo bíblico a través de una pluralidad de ancianos. ¿Sí? Eso es lo correcto, lo bíblico. La participación de cada uno de nosotros como miembros es muy importante en la elección de hombres fieles a Dios. Y debemos de ser responsables en el cuidado hacia nuestra iglesia. También debemos honrar a nuestros líderes que ya Dios ha establecido para que el rebaño también esté protegido, alimentado, conducido, cuidado de todas las maneras posibles, sabiendo que la gran responsabilidad que ellos llevan es inmensa. Que Dios bendiga a nuestra iglesia a través de honrar estos principios bíblicos sobre el liderazgo. Y bueno, vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que podemos nosotros ahora tener bien en claro cómo es el gobierno que bíblicamente tú nos enseñas para nuestra iglesia. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a comprender cada uno de estos conceptos, si es necesario volverlos a estudiar y tener bien entendido, Señor, cómo es que el funcionamiento de la iglesia es bien importante que lo hagamos de manera bíblica. Ayúdanos, Señor, a que como miembros podamos nosotros participar de estas elecciones cuando sean necesarias, hacerlo de una manera, Señor, diligente, también temerosa de ti, orando, pidiéndote a ti guía, Señor, para que realmente, Señor, tú establezcas un buen gobierno en nuestra iglesia, Señor, que te dé honra, que te dé gloria. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia te podamos realmente dignificar de esta manera, Señor, y que nuestra iglesia siempre sea guardada y cuidada por ti, Señor, de tener, Señor, verdaderos ancianos, pastores, obispos, fieles a tu palabra, fieles a tu causa, Señor, dedicados, Señor, a cumplir verdaderamente estos requisitos bíblicos y a cumplir estas obligaciones y responsabilidades que tú les has conferido de una manera, Señor, contundente, Padre. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.